Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en El Inversor Bolsero. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al mejor programa de finanzas del país en forma radial. Ahí está. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar hasta las 22 en El Inversor Bolsero por Millennium 106.7, hablando un poco de todo lo que ha sido la semana. Una semana menos volátil, lo contaba Neri en su Twitter, @NeriPersi. ¿Es así? ¿Estamos de acuerdo? Excelente, buenas noches. Y también Martín Botier. ¿Cómo es el Twitter? Martín Botier, así de una. Que se escribe medio extraño, pero lo van a encontrar ahí en breve. Que te busquen a vos, @Santiago Bulat. Santiago Bulat. Pasa que yo tengo muchísimos seguidores, entonces ya no me importa. No, vamos a hablar de muchos temas. Hablando de volatilidad, de qué está pasando en los mercados en este momento. Obviamente vamos a hacer las dos columnas que corresponden al día, pero salieron datos interesantes. El balance cambiario, ahora que dejó algunos números que podríamos haber pensado que estaban sucediendo, era algo de lo que nos marcaba la coyuntura, pero bueno, nos ponemos en perspectiva, resultan incluso bastante más interesantes. El dato de actividad económica también, otro de los datos que era predecible ya, las consultoras privadas indicaban que iba a haber una caída fuerte en el producto, pero incluso fue mayor a algunas estimaciones privadas, 5,8% la caída interanual en mayo, y también cayó de forma desestacionalizada contra el mes de abril. Las perspectivas para junio no siguen siendo demasiado buenas. Ya mañana sacaremos un informe respecto a eso, a ver de cómo viene finalmente la actividad. Pero obviamente golpeada por lo que fue la volatilidad cambiaria, las altas tasas de interés que están afectando, si bien el agro se vio muy afectado en el último tiempo, también está afectando a diferentes industrias y demás, que bueno, es un poco de lo que estamos viendo en el medio de un mundo que también ha hablado en el último tiempo. Con lo cual, con esta pequeña entrada comienza El Inversor Bolsero y los invito ahora a sumarse. Pueden encontrarnos en WhatsApp 11 21 87 1067, 11 21 87 1067. Ahí estaremos respondiendo todas las consultas que ustedes tengan. Nos pueden escribir en nuestros Twitters respectivos y también @equipo Bulat. Ahí estaremos contestando las preguntas, y también al Facebook o donde quieran hacerlo, para poder estar en contacto e ir contando cuáles son sus dudas, qué puede pasar de acá en adelante y qué perspectivas también está viendo el mercado en este momento. Muchachos, los saludo formalmente. ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Neri? ¿Cómo va, Martín? ¿Cómo estás, Santi? Bueno, datos que tenemos hoy. ¿Por dónde empezamos esta semana complicada? Bueno, ya que lo mencionaste, el tweet que puse hace unas horas, me acostumbré a mirar la volatilidad del tipo de cambio. No solamente el nivel, no solamente mirar que estamos depreciados un 45%, es decir, el tipo de cambio subió un 35%. A la inversa, el peso perdió casi un tercio de poder de compra contra el dólar en el último año. Más allá de estos números que siempre mencionamos, me acostumbré a mirar la volatilidad. Esto es cómo se movió el tipo de cambio respecto a su promedio en los últimos, por ejemplo, 10 días. Ajá. Y lo que encontramos es que la volatilidad del tipo de cambio es la menor en un mes y medio. O sea, si comparamos ese mes y medio, también es un poco ficticio, ¿no? Porque ese bache, ese momento de tranquilidad se condijo con esa oferta de 5.000 millones de dólares. ¿Se acuerdan que Sturzenegger ponía en el mercado cambiario? Bueno, ahí el dólar tenía un techo y se movía poco. Si sacamos ese valle, tenemos que remontarnos a la época de abril, antes de la corrida. Bueno, el tipo de cambio se está moviendo en el mismo ritmo, si se quiere, que antes de la corrida. Lo cual, esto es muy bueno. A lo que voy. En el tweet que comentaba Santi, yo puse: lo que mata no es el nivel del tipo de cambio, sino la velocidad. Como les comentaba, había muchas empresas, inversores, que firmaban un tipo de cambio a 30 a fin de año, pero no lo firmaban dentro de los próximos 2 meses, como Claro. terminó pasando. Uh-huh. Entonces, bueno, algunas consecuencias de esta volatilidad menor del precio del dólar: el carry trade, el famoso carry trade, invertir en Levac y contar después cómo nos fue en dólares. Bueno, rindió 3,7% en dólares en la licitación que acaba de pasar. Estamos hablando de la de junio a julio. Exacto. 3,7% rindió, y en lo que va esta semana suma 1,4%. Así que bien, estamos hablando de una ganancia en 5 semanas de casi 4,8%. El Merval, desde principios de julio, cuando tocó su mínimo en dólares, está un 17% arriba en la misma moneda.
lo cual eso empieza a darle un poquito más de ánimo a los inversores de renta variable. Me acuerdo de vos, Santi, que siempre me decís que estás bien posicionado ahí. No puedo salir. Es el 17% en dólares te no, estás bien, arriba. bien, muy bien, muy bien. Y tercero, están mejorando las expectativas. Por tomar el caso, la tasa implícita de futuros de dólar a agosto, que se genera con la información que sale de Rofex, estaba en 50% anual hace 2 semanas. Hace una semana 45% y ahora la vemos en 41%. Claro. Es decir, el costo de la cobertura es menor, por lo tanto el inversor y el mercado en general espera que el ritmo de evaluatoria sea mucho menor, lo cual eso empieza a habilitar el apetito por instrumentos en pesos. Exactamente, y además, bueno, ahí lo marcábamos con Martín también, cómo vienen bajando las tasas del mercado secundario, y también una buena señal hoy para las monedas emergentes que en general, todas, pero el peso argentino particularmente, que empiezan a sufrir una especie de alivio, ¿no? Y por lo menos fue lo que sucedió en esta semana, y va en línea con lo que venía contando Neri también, con tasas que vamos a ver si convalidan esta baja ahora, ¿no, Martín? Sí, exactamente. Yo creo que ese es el objetivo del gobierno, ¿no? Es tratar de tener un tipo de cambio que se vaya estabilizando, que es un poco lo que vino ocurriendo, lo que comentaba Neri, y ahí el objetivo es bajar las tasas, ¿no? Tratar de bajarlas en forma gradual, porque es un equilibrio muy fino, ¿no? Recordemos lo que pasó a partir del 28 de diciembre, ¿no? El intento de bajar la tasa terminó desequilibrando, entre otros factores, al mercado de cambios, y me parece que ahí es el gran intento del gobierno, teniendo en cuenta que estos niveles de tasa claramente son insostenibles, ¿no? Claro. No, la economía no aguanta estos niveles de tasa durante varios meses más. Con lo cual ahí el objetivo del gobierno me parece que es intentar ir a un sendero gradual, aunque lo más rápido posible, para ir hacia una economía más normalizada. La gran pregunta es si el tipo de cambio tiene un nivel de equilibrio de corto plazo en estos niveles, como comentaba Neri, o podemos verlo un poco más arriba. La forma gradual de hacerlo es empezar a tocar un poco, jugar en el secundario para ver cómo van reaccionando también diferentes variables. Digo, no puede ser una baja abrupta en el próximo comunicado de política monetaria. Eso, ¿no? Exactamente, eso, bueno, lo vamos a hablar un poco en el Smart Money de hoy. Ok. Pero sí, tenés varios factores que hoy te están ayudando a que el tipo de cambio, por lo menos, no esté mostrando las tensiones que mostraba hasta hace algunas semanas. Tenés estas altas tasas, pero me parece que las tasas de Levax te juegan más sobre la oferta que sobre la demanda. Básicamente porque estos niveles de tasa obliga a muchas empresas a desarmar dólares, desarmar inventarios, y obviamente desalienta también la demanda neta por ese lado. Pero no sé en qué medida un nivel de tasa de 3-4% mensual, por eso recordémoslo, ¿no? Las tasas de Levax son mensuales, Claro. No son tasas anuales. Sí, ¿no? totalmente. Podemos escuchar 45, 50, 60%. Uno de los errores que marcaba también, no sé, lo marcó hace poco Lucas Liach, por lo menos. Exactamente. Dijo, creo que uno de los problemas fue haber pensado en tasas anuales cuando en realidad son mensuales. Totalmente, o sea, y ahí pensamos en un nivel mensual de tasas de 3-4%, y la verdad que un movimiento del tipo de cambio de 70, 80 centavos, que está bien, no lo estamos viendo en las últimas semanas, pero lo hemos visto. Lo hemos visto, sí, claramente. Repetidamente en los últimos meses, te puede comer el carry, con lo cual eso me parece que hay que tenerlo, que un inversor siempre lo tiene que tener en cuenta. Lo vamos a charlar también un poquito más en el Smart Money de hoy. Tuvimos en el balance cambiario de junio, en el cual se representan un poco todas estas variables que estamos hablando. Y en los últimos 12 meses, bueno, acá tienen gráficos ambos para hablar de esto. Rescato solamente yo, por mi lado, el de uno de Gaby Camaño, que, bueno, siempre nos aporta bastante material. Es recomendable seguirlo también a Ecoledesma, en el cual la formación de activos externos del sector privado no financiero, en comparación con el PBI, ¿no? Medido en términos de PBI, en el segundo trimestre del año alcanzó 2,3%, uno de los mayores, bueno, el mayor nivel, obviamente, desde la salida del cepo, por supuesto, y no alcanza todavía los niveles de 2008-2009, en los cuales la formación de activos externos era bastante amplia, ¿no? Después de eso llegó el cepo, digamos, para ver la magnitud de lo que es medido en términos de PBI. Pero me interesaba también, Martín, que amplíes con los gráficos que tenés respecto a eso. Sí, me parece, para comenzar, lo que nos llevamos del dato del balance cambiario de junio es que empezamos a ver el ajuste en la cuenta corriente vinculado a la corrección del tipo de cambio, ¿no? Es el primer balance cambiario que nos muestra eso. En mayo todavía no lo habíamos visto. Y ahí el gran dato fue una caída de 31% interanual en los pagos de importaciones.
¿no? Es un ajuste muy fuerte. Muy fuerte. Es una reacción muy rápida de la cuenta corriente a la nueva señal de precios. Exacto. También tuvimos un ajuste muy fuerte en lo que es el déficit de turismo. En este caso, comparado con mayo, hay una caída de prácticamente 1/3 en la demanda de dólares vinculada a turismo, básicamente gastos con tarjetas de crédito. Y también me interesaba, digamos, comentar uno de los gráficos que tenemos acá, que comentabas vos, para ponerlo en perspectiva, ¿no? Cómo estaba el balance cambiario antes de esta corrección cambiaria, en 2017, que fue un año que todos coincidiremos de un atraso cambiario muy fuerte. Y en 2017, cuando tomamos las compras brutas de divisas, tanto para atesoramiento, no nos gusta, como comentábamos también antes de empezar el programa, no nos gusta llamarlo fuga de capitales, porque en realidad son dólares que en muchos casos quedan dentro del sistema, ¿no? Que se compran por home banking, que por ahí quedan en un depósito. Fuga pareciera que es como... O que eventualmente suscriben letes, claro, digo, que de alguna manera quedan dentro del sistema, no todo. Es una salida del peso, básicamente. Es una salida del peso. Pero dentro de una estrategia de portafolio. Vos decidís si te quedas en pesos o en dólares. Exactamente. La compra de dólares por esa vía, por esa demanda, fueron 48.000 millones de dólares en 2017. Cuando le sumamos lo que se compró destinado a turismo, que fueron un poquito más de 12.000 millones de dólares, nos da por estos dos conceptos 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares. Y ese monto es exactamente, o de hecho es un poco superior, al monto total de las exportaciones de la Argentina el año pasado. O sea, si seguimos con este nivel ahora, de lo que se estaba comprando, acá funciona un poco la frase, o ajustás vos o te ajusta el mercado. Mira, ahí tenemos dos opciones. O aumentamos las exportaciones, que eso en el corto plazo es muy difícil, de hecho... Más con este año. Más con este año, con la sequía, digo, tenemos muchas limitaciones por ese lado, y de hecho es el gran problema estructural, me parece, de la Argentina, ¿no? Cuando miramos una serie, en los últimos 10 años las exportaciones están estancadas, o sea, no logran crecer. Con esa vía cerrada, bueno, cuando el mercado se te da vuelta, no te queda otra que ajustar la demanda de dólares, y en ese caso, bueno, esta demanda de 60.000 millones de dólares equivalente a las exportaciones, difícilmente se iba a sostener este año, y creo que fue el factor estructural que estuvo detrás de la corrida, ¿no? Después podemos discutir cuáles fueron los detonantes, ¿no? Un poco la discusión del 28D, el impuesto a la renta financiera, el mundo que no ayudó, pero el factor estructural que tenías y que no se podía sostener era ¿no? Una demanda de dólares que claramente se encontraba por encima de los dólares que puede generar la Argentina. ¿Agregás algo? No, bueno, que este tipo de debilidades estructurales que vos comentás es también la que le están pasando factura a Turquía. Vos mirabas los países más vulnerables a principios de año cuando el mundo se empieza a trastabillar un poquito, y recuerdo que de un portal muy famoso, ¿no? de información financiera, había una nota que decía los países más vulnerables según déficit fiscal y necesidad de financiamiento externo, déficit de cuenta corriente y posición neta de reservas en función de una métrica del FMI. Y bueno, y Argentina y Turquía eran los primeros. Entonces, me parece que en las buenas no te miran eso, pero en las malas te cuentan las costillas el mercado. Totalmente. Internacionalmente, bueno, movido como siempre el asunto con el señor Trump, que en un ratito vamos a estar hablando también de cómo se está moviendo Estados Unidos en esto, pero genera todavía algunos miedos, ¿no? Las volatilidades que vienen por ese lado. Sí, en esta semana, bueno, la guerra comercial sigue su curso, se sigue recrudeciendo. Habíamos comentado la cantidad de bienes que ya están alcanzados por esta escalada de tensiones comerciales. Pero bueno, la novedad fue Rusia. La novedad fue Rusia. Y por el canal financiero, que hace mucho que no vienen dando buenas noticias. Bueno, nos enteramos que Rusia vendió el 85% de sus tenencias en bonos de Estados Unidos durante los últimos meses. ¿Por qué? En represalia a las sanciones que Trump le había puesto a espías y a empresas rusas a principios de abril. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las tensiones geopolíticas en ese momento? Bueno, justo previo a la cumbre del G20, nos enteramos que Putin había vendido el 85%, o sea, para ponerlo en números, tenía treasuries, o sea, bonos del Tesoro de Estados Unidos, por 48.700 millones en abril. Ajá. Y el último dato que vimos, que recién es de mayo, da cuenta de 14.900 millones. Revendió todo. O sea, uno miraba y decía, bueno, está vendiendo los bonos, quiere decir que cae el precio porque aumenta la oferta, y si cae el precio sube la tasa de interés y pone presión a los emergentes. Esa es la primera lectura de miedo. Bueno, pero en realidad es más una señal que un shock puntual para el mercado. ¿Por qué? Porque Rusia hoy por hoy solamente tiene 0,24% de la deuda en manos de extranjeros emitida por Estados Unidos. Mirá, Lo que sí
si escuchan que China está vendiendo bonos, ahí sí agárrense, porque tiene el 19%, casi el 20% de la deuda de Estados Unidos en manos extranjeros. Entonces, si escuchan que desde Beijing están tratando de imitar a Trump, ahí sí agárrense. Muy bien, de esta manera cerramos la primera parte del Inversor Bolsero. Después de este pequeño tema musical, vamos a estar con Educando al Inversor. 3 causas por la suba de la tasa de interés en Estados Unidos. Vamos a aplicar uno ahora en este Educando al Inversor, uno de los procesos que viene sucediendo en el último tiempo, a tratar de darle un marco. Si bien no vamos a hablar bien puntual, trataremos de explicar qué está pasando en Estados Unidos con la tasa de interés y cómo Argentina entró, particularmente este gobierno, cómo es notorio cómo entró a un mundo y de repente empezó a cambiar ese mundo, ¿no? Como más complicado, más una guerra comercial en que estamos viviendo, tasas de interés más altas. ¿Y por qué esto está sucediendo en el último tiempo? Luego de la crisis de 2008, las tasas de interés que se encontraban cerca del 5% aproximadamente tuvieron un derrumbe muy importante a raíz de todo lo que había sucedido con la crisis, que la llevó a niveles menores del 0,5% en tan solo menos de un año. Luego de 10 años que pasan, ahora están en ese proceso de aumento. Fue menos, ya el comienzo fue en diciembre de 2015, la decisión de tasas de la Fed de ir aumentando, pero ahora ya estamos llevándolo nuevamente a los niveles que la Fed quiere encontrar. Obviamente esto está sujeto a los niveles de actividad, de empleo, de nivel de inflación, que mientras estas variables estén controladas, la Fed de a poquito va a ir subiendo la tasa de interés. Porque es uno de los procesos que vamos a ver en largo plazo. Hay 3 eventos que podríamos mencionar en este caso con la suba de la tasa de interés que estamos viendo, sobre todo en el bono a 10 años, que es la principal referencia. En primer lugar, tiene que ver con la tasa de interés de política monetaria del corto plazo, las medidas que está teniendo en cuenta en este caso Jerome Powell, quien vino a reemplazar a Janet Yellen. En segundo lugar, el programa de corrección de la hoja de balance de la Fed, en el cual ahora vamos a hacer sobre todo hincapié en eso. Y en tercer lugar, la reforma impositiva de Trump, que significa una baja de impuestos y automáticamente un desfinanciamiento para el fisco, lo cual de alguna manera tiene que financiarse también. Powell ha sido un defensor de ser precavido a la hora de mover la tasa de interés. En este caso se movió de alguna forma, se viene moviendo según lo pronosticado en una primera instancia con lo que tenía Janet Yellen. No se sabía si para este año van a ser 3 o 4 las subas de la tasa de interés, pero no son demasiados movimientos abruptos que van subiendo de 0,25 0,5% aproximadamente. No son movimientos abruptos, si bien sabe que la tendencia es a que vuelva a los niveles de 4 o 5% que tuvo en una primera instancia. De todas maneras, la suba de la tasa de interés afecta obviamente de manera negativa a los bonos de menor maturity, por lo que a medida que el plazo es mayor, el impacto va a ser más moderado. En segundo lugar, donde queremos hacer más hincapié en este caso, es el desarme de los activos financieros de la Fed. La entidad acumuló en la cartera de bonos luego de la crisis subprime, para darle liquidez al mercado en un programa conocido como Quantitative Easing, empezó a acumular bonos en su cartera. Empezó con la recompra de estos bonos y de esta forma inyectó liquidez al mercado para poder salir de la crisis inyectando dinero. Fue una de las medidas que se tomó luego del 2008 y ahora estos 3 programas, fueron 3 en total hasta el año 2014, que consistieron en la recompra de estos bonos de largo plazo y los llamados MBS, que tenían como objetivo principal afectar las tasas de interés en largo plazo. La tasa de interés de largo plazo básicamente se determina por lo que el inversor espera sobre la tasa de corto plazo. Sin embargo, la compra de activos puede interpretarse también como una forma de validar el compromiso de sostener tasas bajas, además de considerar que los mercados financieros pueden estar segmentados también. Por otra parte, los quantitative easing, este proceso que ejecutaron desde la Fed, redujeron parte de los activos financieros riesgosos que tenía el sector privado y la composición de los portafolios en general se volvió más saludable en este caso. Para ponerlo en números de lo que ha sucedido y cómo fue este evento de la Fed, puede observarse que el total de activos de la Fed pasó de entre 6 y 7% del PBI en el año 2007, luego conocimos lo que ha sucedido con la crisis, que esto era menos de 1.000 billions,
para alzarse a un valor aproximadamente de 20% del PBI, para entender la magnitud de cómo ha sido en este caso la recompra del total de los activos y cómo comenzó este proceso de inyectar liquidez al mercado, del cual ahora estamos saliendo, y por eso el mundo también empieza a ponernos algunas trabas o a dificultarnos un poco lo que podría ser el acceso a los créditos, por lo menos en forma más barata. Durante estos meses la Fed ha estado desarmando las tenencias, estas que en algún momento había recomprado para inyectar liquidez, las ha estado desarmando, al tiempo que comenzó también con la suba de tasas, por supuesto. Como el movimiento de la tasa de política monetaria afecta principalmente a la tasa de corto plazo, la autoridad monetaria, en este caso la Fed, entiende que las tenencias de activos deben reducirse para no distorsionar lo que es la curva de rendimientos, y es por eso que lo está haciendo de esta forma, de una forma también gradual, porque obviamente se debe centrar el movimiento en la eliminación paulatina de la reinversión de estos títulos, porque puede también generar distorsiones en lo que es la tasa, lo cual también tiene una ventaja porque deja una vía de escape en caso de que se decida retomar el camino si algo de lo que tenían previsto no está funcionando. De todas formas, por ahora está teniendo reacciones tal cual lo había pronosticado también la Fed. Tiene una política también bastante predecible, porque ellos lo anuncian mucho, no es como en Argentina. Y como tercer punto, ubicamos por último, lo comentábamos, todo lo que tiene que ver con la política de Trump, que dejó un agujero fiscal más grande, según el Congress Budget Office. Lo que implica este impacto presupuestario sería más o menos de 9 puntos del PBI en los próximos 10 años, lo cual descuenta más colocaciones de títulos del Tesoro, que tira el precio hacia abajo de los mismos, haciendo subir la tasa de interés. Con lo cual son los tres factores hoy que estamos viendo que amenazan en este caso a la tasa de interés, obviamente a la capacidad de financiamiento, al crédito barato en el mundo, que fue una de las ventajas que encontramos de 2008 hasta ahora y que nuevamente comienza a ser un desafío. Más o menos para ir siguiendo el mercado de cerca, seguiremos con estas variables en los próximos días. Pequeña tanda y ya venimos. La economía en el siglo XXI cambió. Informate con el inversor bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Guini Servicios, postventa oficial para las marcas Chrysler, Jeep, Dodge, Ram y Mopar. Se realizan trabajos de mantenimiento programado por kilometraje, mecánica general, taller de chapa y pintura, presupuestos para compañías de seguros y venta de repuestos originales. Ubicados en la calle Isabel la Católica 256, Barracas, a minutos del microcentro y Puerto Madero. Solicita un turno al 4361-3000. Sabés cómo lo cuidas, sabés cómo lo van a tratar. Guini, postventa Chrysler. 4777-9933. 4777-9933. Línea de anunciantes de FM Millennium. Eurocomunicaciones 4777-9933. 4777-9933. Línea de anunciantes de FM Millennium. Haces un llamado, recibís muchos. Hola, soy Gonzalo Bonadeo y te invito al 9º torneo abierto de golf a beneficio de Manos en Acción. Se va a realizar el martes 7 de agosto en el Pilar Golf a partir de las 9:30. La modalidad del torneo es una laguneada. Puedes inscribirte enviando un mail a eventos@manosenaccionargentina.org. Te esperamos con un rico desayuno, importantes premios, subastas y, por supuesto, un cóctel de cierre. ¿Sabías que los miércoles en Cines Múltiplex las entradas cuestan la mitad? ¿En serio? ¿Y puedo ir a cualquier sala? Décimo, ¿y puedo ir a la 4D? Sí, claro. En todos los complejos Cines Múltiplex, en todas las salas y funciones, mirá. En 2D, 3D, 3D Extremo, Platinum, 4D Comfort Plus. Todas las salas a mitad de precio. ¡Genial! Mitad de semana, mitad de precio. Voy a aprovechar para ir a conocer la sala 4D, esa que se mueve en las butacas, te tira agua y viento. Sí, yo ya fui, es increíble. En la 4D Múltiplex te sentís dentro de la película y a mitad de precio los miércoles. El auto más premiado de Europa. Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2018. Con un motor turbo de 240 caballos. Caja automática de doble embrague.
selector de manejo, lluvia o piso seco, seguridad activa y pasiva, nuevos tapizados de cuero Milano y el máximo nivel de equipamiento. Alfa Romeo Giulietta, el auto más premiado de Europa. Senza cuore, saremo solo macchine. Fin de espacio publicitario. Nuestro gran amor es la música. En esta radio, ella ocupa siempre el primer lugar. 106.7. El inversor bolsero te brinda herramientas para entender las acciones, bonos, instrumentos financieros y mucho más en Smart Money. Una de las preguntas que los analistas recibimos con mayor frecuencia, quizá no tanto en las últimas semanas, teniendo en cuenta lo que comentaba Neri sobre un tipo de cambio bastante más estable, por lo menos en el corto plazo, pero en la Argentina es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar el dólar? ¿Cómo va a estar el dólar? ¿Me conviene dolarizarme o aprovechar las tasas en pesos para reactivar el carry luego de las pérdidas que se verificaron en los últimos meses? Y eso es un sesgo que tenemos muchos inversores, ¿no? Cuando tenemos pérdidas, siempre ahí la prioridad tiende a ser, bueno, nos quedamos en el mismo activo para tratar de recuperar algo, ¿no? Nadie quiere salir asumiendo pérdidas, ¿no? Convalidando pérdidas. Cuando nos paramos a comienzos de año, la colocación en Levac corta rindió casi 21%, ¿no? Nos dio 21% en pesos, en dato que el dólar aumentó 48% a los precios de hoy. Eso derivó en una pérdida en dólares de aproximadamente 18% de nuestra inversión, en caso de que hayamos ingresado a Levac corta y luego reinvirtiendo, ¿no? en dicho instrumento a cada vencimiento. Sin embargo, esto es desde principios de año. Si el cálculo lo hacemos en el periodo que Neri comentaba de un tipo de cambio bastante más estable y consideramos como punto de partida, por ejemplo, la licitación de Levax de junio, ¿no? del mes pasado, el carry arrojó un resultado positivo de 4,2% en dólares. Este retorno puede parecer escueto, ¿no? Teniendo en cuenta la magnitud de las pérdidas que asumieron los inversores en carry. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se trata en poco más de un mes del rendimiento que un bono del Tesoro norteamericano provee en alrededor de un año y medio y una tasa anualizada en moneda extranjera de casi 45%, ¿no? Es una tasa muy alta cuando la tomamos en términos anualizados. Esto muestra que en una economía como la Argentina, donde las variables macro presentan una volatilidad muy exacerbada, el timing a la hora de tomar decisiones de inversión resulta crucial, ¿no? El momento de entrada y salida. Por este motivo resulta importante la pregunta de si estamos en un equilibrio de corto plazo para el dólar o si la moneda norteamericana todavía tiene recorrido, digamos, en las próximas semanas o quizá en 1 o 2 meses. El futuro, por definición, siempre es incierto y no podemos predecir lo que va a ocurrir con el tipo de cambio, principalmente en el corto plazo, ¿no? Es una de las variables más difíciles en la Argentina y en el mundo, es una de las variables más difíciles de proyectar o de estimar. Sin embargo, sí podemos proveer al inversor con algunas recomendaciones o variables a monitorear para que la toma de decisiones se sustente de la mejor manera posible con la información de la que disponemos en el presente, ¿no? En un análisis de la información presente. Una mirada posible es observar lo que los economistas llamamos el nivel del tipo de cambio real, considerando el precio del dólar en estos niveles. El tipo de cambio real, a grandes rasgos, ¿no? En forma muy resumida, considera no solamente las variaciones en el tipo de cambio nominal, en el precio nominal del dólar, sino también los cambios en el nivel de precio, ¿no? La dinámica de la inflación durante el periodo. Una devaluación genera una mejora en el tipo de cambio nominal, obviamente, al abaratar en dólares, y esto genera, un abaratamiento en dólares de los precios locales, aunque en la medida en que dicha devaluación se termina filtrando a los precios, la ganancia de competitividad efectiva, que es justamente lo que nos mide el tipo de cambio real, al tener de nuevo en cuenta el movimiento del tipo de cambio nominal y el movimiento de los precios, va a quedar moderada. Cuando se analiza la serie del tipo de cambio real con el dólar que provee el Banco Central, se observa que el nivel del tipo de cambio real hoy resulta 44% superior, es decir, tenemos una competitividad precio, competitividad cambiaria, 44% superior a la vigente al último día del cepo, ¿sí? Mediados de diciembre de 2015, y es un nivel de competitividad cambiaria, estamos tomando el tipo de cambio real bilateral con el dólar norteamericano, es equivalente al de principio de 2010, cuando Argentina todavía presentaba superávit comercial e incluso un leve superávit
de cuenta corriente. Recordemos que el año pasado el déficit de cuenta corriente fue de 4,9%, ¿no? Un nivel récord histórico prácticamente. En este sentido, desde un punto de vista de competitividad cambiaria, el precio del dólar, cuando lo proyectamos hacia el pasado, resulta razonable, ¿no? Pues decimos, es un nivel de tipo de cambio real muy similar al de un periodo donde Argentina todavía no tenía este problema de faltante de dólares, ni tanto desequilibrio externo. De todas maneras, debe considerarse que si bien la foto es positiva bajo estos términos, la película va a depender de la inflación en el corto plazo, ¿no? Del llamado pass-through, el traslado a precios de la devaluación, que puede comerse buena parte de esta competitividad si el tipo de cambio nominal se mantiene estable en estos niveles. Sin embargo, el precio de los activos en general y el del dólar en particular no se rige en el corto plazo por fundamentals como esto que estamos analizando del tipo de cambio real, sino que los flujos e incluso las expectativas del mercado terminan siendo muy importantes para explicar la volatilidad del corto plazo. Acá nos preguntamos, ¿cuáles son los factores que ayudaron a mantener estable al tipo de cambio desde mediados de junio? Y acá vamos, desde el lado de la oferta, un poco lo que comentábamos en la apertura del programa, las altas tasas de Lebacs que se filtran a los préstamos destinados a financiar el capital de trabajo de las empresas, ¿no? Lo que son adelantos en cuenta corriente o descuento de cheques, por ejemplo, descuento de documentos comerciales, alientan a las firmas a vender dólares para repagar préstamos en pesos, es decir, muy pocas firmas son las que intentan renovar líneas de crédito al 50%, 55% anual, ¿no? Ese nivel de tasa que cuando uno mira el costo financiero total termina siendo mucho mayor, y para hacer frente a sus necesidades de pesos de corto plazo, y esta venta de dólares generalmente termina presionando a la baja el precio en el corto plazo. Hubo mucho de esto en las últimas semanas y eso terminó contribuyendo, como otros factores, a la estabilidad del tipo de cambio. A esto también se suman las ventas de divisas que realiza el Tesoro en el marco de las subastas que acordó con el FMI. Son en promedio de 100 millones de dólares por día, aunque en momentos de presión cambiaria ha vendido más. Y esto permite retirar también pesos del mercado, porque el Tesoro deja una parte de los pesos que obtiene, como no los necesita en forma inmediata, los deja depositados dentro del Banco Central, con lo cual los retira de circulación. Desde el lado de la demanda, parte de el apetito por el dólar queda descomprimido por la emisión de deuda del Tesoro, cuyo pago queda vinculado al dólar. Por ejemplo, las letes que se pagan directamente en dólares, o el bono dual, que si el carry no resulta, paga una tasa en dólares, pero el bono es pagadero en pesos al tipo de cambio de Neri, fecha de vencimiento. Lo explicó justo Neri. Que lo explicó Neri, exactamente. Pero estos bonos, el atractivo que tienen es que se pueden suscribir con pesos, con lo cual el inversor, en lugar de entrar a dólares, bueno, entra a estos instrumentos que son parecidos al dólar, porque están vinculados al dólar y además son de corto plazo, y eso le quita presión al mercado de cambios. Pero bueno, esto también obviamente tiene un costo para el Tesoro, que es aumentar los vencimientos de corto plazo en moneda extranjera, que eso nunca suele ser una buena noticia. Otro elemento que vino ayudando a canalizar el desarme de Lebacs sin una presión considerable sobre el tipo de cambio en las últimas semanas son los cambios regulatorios que el Banco Central vino implementando en las últimas semanas, ¿no? Como primero el límite a la posición dolarizada de los bancos, la posibilidad de integrarla con letes y luego el aumento en los encajes en pesos que pueden integrarse con bonos, y eso permite canalizar ordenadamente algunos de los pesos que estaban en Lebacs a estos instrumentos, ¿no? Estos encajes remunerados. Resumiendo, hacia adelante el inversor va a tener que estar atento, además de los fundamentals relacionados, por ejemplo, con los flujos de capitales globales, algo también de lo que estabas comentando vos, Santi, en el Educando de hoy, y además al nivel del tipo de cambio real, que lo comentamos recién, a la dinámica de estos factores que comentamos que operan sobre la oferta y la demanda de divisas, ¿no? Tasa de Lebacs, medidas regulatorias del Banco Central, instrumentos dolarizados que ofrece el Tesoro para restar presión al mercado de cambios, en un contexto donde las tensiones justamente vinculadas al dólar no parecen por ahora, a pesar de la estabilización en el tipo de cambio en las últimas semanas, resueltas de forma definitiva. Pequeña tanda, y ya venimos. Entrevista a Diego Falcone en un ratito, Head Portfolio de los fondos Cohen. Este espacio es auspiciado por Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontrarnos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. El SAME te está llamando.
Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Random House te presenta Novelnomics de Juan Carlos de Pablo. Novelnomics ya está en librerías. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. Vení a Jujuy, pasá las mejores vacaciones de invierno. Sé parte de un paisaje maravilloso, viviendo tradiciones ancestrales. Disfruta de un invierno mágico. Jujuy es energía viva. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia. Conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. La economía del siglo XXI cambió. Informate con el inversor bolsero. Un lujo tenerlo al aire con nosotros a Diego Falcone, que muchas veces nos hace el aguante del otro lado. Diego, ¿cómo estás? Santiago. Muy bien, ¿cómo andan por ahí? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Diego es Head Portfolio de los fondos Cohen. Actualmente su Twitter, @DiegoFalcone78, de ahí pueden sacar mucha data, como esta, que lo voy a hacer a modo de pregunta-respuesta y te voy a hacer para que vos hagas una editorial respecto de esto. Un tweet que leí y me gustó mucho. Lo que ya se sabe... Parte 1000. 1. La inflación por las nubes. 2. Bola de letes. 3. La caída del consumo. 4. Déficit fiscal. 5. La tasa de interés super alta. 6. Cheques rebotados. 7. Los supermartes de Levax. ¿Cuánto de todo esto están los precios? ¿Y si algo sale bien? ¿Te la respondiste a esta pregunta? Yo creo que empieza a ser respondida, y ahí tengo la complicidad de algún par de economistas amigos que van tildando algunos de esos datos. Yo creo que el supermartes de Levax podemos empezar a dejarlo en el pasado. En principio, genera cada renovación, la baja que hemos visto en las tasas de la Levax, sobre todo en el día de hoy, te va marcando de que algo está empezando a salir un poquitito mejor. 3 semanas que el tipo de cambio no supera los 28, menos volatilidad. En general, el gobierno está logrando su primero y único objetivo, que era estabilizar. Yo recuerdo que muchos años atrás tenía un jefe que en las reuniones de equipo, éramos bastante, seguíamos en economías emergentes, me decía, cuando yo empezaba a hablar la típica, ¿no? No, porque la economía, que va a venir la inflación, que hay una recesión, que Cristina, llevándolo al momento que lo hablábamos, y me decía, decime algo que no sepa. Claro. Y eso es un poco nuestro trabajo como portfolios. Por suerte, en la tapa de los diarios tratan de vender, pero no toman decisiones de inversión. Exacto. A cosa que marcás mucho en tus tweets. Te veo. Sí. Yo, mira, hay algo que me gusta mucho, que es tratar de, digamos, generar diálogo. A veces no se puede, a veces sí, con los inversores, de un ida y vuelta y tratar de educar y ser educado, ¿no? Que vos planteás.
Yo planteo mi experiencia y también te vuelve gente que te va abriendo un poco la cabeza en algunos temas que no denominás todo. Seguro. Y a mí un aspecto que me parece interesante es que se ha creado tanto consenso que viene lo malo, y ya sabes que viene todo esto malo, que si empieza a salir algo bueno, de acá a marzo será una oportunidad de hacer mucha plata, sobre todo no pensando en lo inmediato. Después puedes elegir qué activo. Yo siempre hablo con probabilidades, porque yo te digo, ¿cómo estás? ¿Positivo o negativo? Como que termina la charla y ¿qué hago con eso? Entonces, la famosa frase de nuestro expresidente Banco Nación, que dijo, ojo, coma, que todo se puede ir a la mierda, yo le tengo que poner un valor de porcentaje en la cartera. Entonces, para mí eso sería una cartera 80% bono del Tesoro americano y 20%, no sé, algún activo argentino, como lo más defensivo. Pero otro puede leerlo como 100 a 0, o sea, solo treasuries y esperar la debacle. Y otro puede decir, no, es 70-30. Bueno, en mi caso es 60-40. Si vos me preguntás, yo tengo una cartera hoy, en lo personal y a nivel de las carteras que emitamos con más riesgo, 60-40. Es decir, 60 comprado riesgo argentino y acá podés desplegar todo el abanico dependiendo del cliente, el perfil del fondo o tu propia situación personal. Podés ir desde una acción de un banco hasta un bono, no sé, un discount o inclusive el AIDA 24 o las LETES. No importa, el tema es que son todos activos que en el escenario hombre mala, el escenario todos nos vamos a morir, te va a pegar. Claro. Y después 40% lo tengo en algo completamente descorrelacionado de Argentina, como puede ser un corporativo chileno o un bono del Tesoro americano. Digamos, lo que sería el universo investment grade dentro de las posibilidades o los alcances. La verdad que no voy a estar operando la curva corta de los bonos italianos, claro, porque se me da un poco lejos. Exacto. Sí, entonces, compro lo que tengo a mano. Y Chile conozco, las compañías las he seguido muchos años, sé de qué estoy hablando, cuando me hablas de un Colbún, de un Codelco, y bueno, buenísimo, listo. Me gusta eso, busco lo mejor en Chile, compañía de telecomunicaciones, sé que estoy tranquilo, y algo de treasuries, porque siempre suena bien decir que tenés, no, yo tengo algunos T-bills. La verdad que los treasuries están pagando muy bien, después discutimos la parte de impuestos, pero como no tenemos ni idea cómo va a terminar eso, o la implementación, yo sigo jugando mientras dure. Diego, buenas noches. Neri Persichini te saluda. ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. Un gusto tenerte, escucharte. Y con ese tuit y con esta editorial que hiciste como muestra de tu optimismo y quizá como tu visión, también como bandera tu visión contraria, ¿no? Que todo buen portfolio manager tiene que tener. Yo te pregunto, ¿cómo salimos de la recomendación clásica de las LETES? Porque están todos recomendando LETES, nadie se anima a dar un pasito más adelante. ¿Vos qué estás mirando en la curva de bonos en dólares en Argentina? Mirá, yo estoy en LETES, así que mucho siempre, viste, cuando otra frase, la segunda frase que me quedó mi jefe era primero decime algo que no sepa y después era show me your portfolio. Era un jefe. Esa la tirás bastante también, show me your portfolio. No, esa es tremenda, porque me agarró un día, yo tenía un fondo que seguía Emerging Market, tenía acciones y yo estaba re negativo. Y cuando mira la cartera, me dice, pero estás sobreponderado commodities, bancos, todo lo cíclico. Sí, bueno, pero esto es lo que yo pensaría hacer, no, yo me dio portfolio, y eso es lo que vos me presentás, eso sos vos, todo lo que me cuenta el discurso, nada. Con tu PNL, tenés que hablar con tu PNL. Exactamente, ¿viste? Después con la cerveza nos amigábamos y por eso no me echaba, si no me tendría que estar casi todos los martes que teníamos las reuniones, porque hasta que aprendí a ver las inversiones. Pero lo que iba, ¿cómo salir de las LETES? Depende del cliente, obviamente, hay clientes que se han asustado mucho, que no, yo me asusté. Yo no me había olvidado de lo que era un riesgo B+, como es Argentina. La verdad que yo estaba tranquilo, había comprado el gradualismo, y sí, siempre decía en todas las charlas, mirá que el contexto externo nos puede jugar en contra, pero entendía las limitaciones políticas del gobierno. La verdad que cuando el gobierno te jugó en contra, el sector externo te jugó en contra, ahí sufriste de verdad. Entonces hoy, yo no estaría mirando el Global 19, que es el que todo el mundo mira, porque es ante las elecciones. Eso para mí no, ¿cómo te puedo decir? Eso hasta es una oportunidad para no tener, porque comprimió mucho, está muy caro, digamos, respecto a lo demás. Tiene lámina mínima alta, ¿no? 150.000 nominales son. Sí. No es para minoristas.
Sí, los globales son caros para operar, pero ponele, lo tomo como referencia de muchos te dicen, mirá, compro un vencimiento del ETE hasta y después vemos. Como si yo no siguiera viviendo en este país, como si yo cobro los dólares en abril del 19 o en agosto, y después ¿qué hago? Lo meto en un bolso y me cruzo al Uruguay. Sigo viviendo acá, voy a ir a pedir un bife de chorizo al bar de enfrente, me voy a pedir unas medialunas, voy a escuchar tango, voy a ir a buscar a los chicos del colegio, entonces no puedo armarme una estrategia. Entonces ahí una Guía 24 o hasta un discount te paga, no puede dejar de tener algo de un bono más largo, te armás de 2-3 bonos, si estás en la idea de que el 60% de tu cartera tiene que tomar riesgo. Es difícil construirla en abstracto. O sea, a mí me encanta el bono de 100 años. Hasta te digo, ya paso a una etapa más irracional. Me gusta, punto. Hasta me gusta por el nombre, pero es un muy buen vehículo para capturar el rebote. Ahora, el contexto externo no te ayuda. Entonces, como no me ayuda el contexto externo, y tengo dos casas, una de afuera que me dice que la tasa termina en 2,65 y la otra me dice que se va arriba de 3,5, y no sé dónde pararme, voy a sufrir mucho en ese bono. Claro, exacto. Y yo no estoy para hacer una estrategia que me sorteo los futuros de los bonos, no, esas no me funcionan, más con un activo como Argentina. Entonces, bueno, no sé, me animaré hasta un discount para ir un instrumento particular, ¿no? Bien, perfecto. Para salir. Diego, ¿cómo estás? Martín Botier te saluda. Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. No, quería preguntarte, después de tu análisis sobre bonos y pensando también en un poco de esto de captar el rebote, quería llevarte un poco al terreno de las acciones, ¿no? De la renta variable, en un contexto donde tenemos, por un lado, una situación dual, ¿no? Por un lado, una economía en piso, digamos, ¿no? Con el dato del EMAE fue muy flojo, influyó la sequía, pero fue un dato muy, muy malo. Pero a la vez tenemos valuaciones que están muy castigadas, ¿no? En prácticamente todos los sectores. Entonces quería preguntarte algún papel o algún sector que vos estés o bien recomendando para un inversor de riesgo moderado, o bien que vos entrarías, teniendo en cuenta un rebote con un horizonte de inversión por ahí de acá a un año, no de tan corto plazo como vos mencionás. No, a ver, hay un punto interesante que es, yo no veo catalizadores. Yo creo que Argentina es un buen punto de entrada, pero no veo catalizadores, no veo que de acá a 3 meses se dé un evento que te dispare y empieces a recuperar parte de o sea, empieces a ganar por haber tomado riesgo. Yo creo que hasta marzo, o en el entorno de marzo, se van a dar unos datos, vamos a tener más información desde cómo vino finalmente la cosecha, ya que con el tema del cambio climático no creo los pronósticos de los economistas, menos de los meteorólogos. Claro. Entonces, espero en marzo cómo viene la cosecha. Tecpetrol, y esto sigue existiendo, está produciendo 6-7 millones de metros cúbicos de gas por día, va a pasar a 15, si todo sale bien, en abril. Esos muchos dólares que van a entrar, o que nos vamos a ahorrar de gastar Y después tenés, obviamente, como no fue la temporada Toninas versus Miami, si ganó las Toninas nos vamos a ahorrar otros tantos. Entonces en la Argentina le van a sobrar dólares, y cuando en la Argentina sobran dólares, queda tranquilo que algo va a crecer. O sea, de alguna manera esto crece siempre cuando hay abundancia de dólares. Entonces en ese marzo también vamos a tener mucho más finito el tema de la candidatura de Cristina versus Macri, vamos a tener más claro el panorama político. Y ahí sí podemos ver los catalizadores. Con eso vamos al tema del equity. Yo no te puedo dar una recomendación hoy de, me gusta este papel, aquel, porque tampoco es como invierto yo. Yo soy bastante usar canastas de acciones, a pesar de que Argentina es un mercado muy chiquito. Claro. Hay una cosa que me llama la atención. A mí me gusta realmente las energéticas, todo lo que tiene que ver con energías renovables, que hay poco en Argentina. Me gustan los sectores con crecimiento. Me encantaría que hubiera un papel como del grupo Techin en la parte de energía. Me encantaría. Lamentablemente no lo tengo. Hay un tema que siempre es interesante, son los bancos. Todo el mundo siempre juega al banco porque es el típico riesgo país. Es decir, si el país mejora, los bancos van a ir bien. Hay solo un problema. Acá en la Argentina se habló siempre que los bancos iban a crecer porque ibas a ver más penetración financiera. Es decir, el término de crédito sobre el PBI, sobre el Producto Bruto, iba a subir. Ponele, Brasil tiene 60%, Argentina podría llegar al 30%. Lejos de un Chile que está arriba del 100% y de cerca a Estados Unidos que es el 200%. Sí. Ahora, con la reciente corrida, cada punto de crédito son más depósitos en pesos, más pesos en la cancha. Entonces, ¿Argentina está preparada para tener tantos pesos otorgados en forma de crédito que volvieron después al sistema como depósitos?
¿Argentina es ese país? La verdad que yo lo creo difícil. Entonces, me gusta trabajar en ese punto. Yo leo los informes de la gente de Morgan Stanley, muy bullish con bancos, y siempre su escenario base es que va a haber más crédito, más préstamos, desde personal, hipotecario. Lo veo difícil. Veo difícil que la Argentina tenga tantos pesos dando vueltas, porque son siempre potenciales dólares. Diego, y esta crisis... Sí. No, te llevo, porque tenemos muy poco para cerrar, Perdón, pero me interesa tu mirada en este sentido. Vamos a un año, te llevo más a lo macroeconómico, vamos a un año donde el gobierno tiene que realizar ajustes, donde el consumo no viene teniendo demasiados buenos rendimientos, lo venimos viendo en las últimas variables. ¿Cómo crees que se llega a las elecciones en 2019 y cuán preocupados están también desde afuera por lo que pueda pasar? A ver, yo creo que el gobierno va a llegar bien porque estos factores de marzo van a generarte esa oferta de dólares para que después puedas crecer. Vas a tener un rebote del consumo, porque vas a tener una mejora del salario real el año que viene. La economía no va a estar para hacer un ajuste como hiciste este. Claro. Además, después vas a tener la retracción del gasto público, que eso te va a jugar en contra, pero vos tenés un sector muy dinámico, que es el campo, que te va a generar mucha inversión. Tampoco es para explotar de crecimiento, pero vas a recuperarte estos niveles. Y yo creo que la preocupación del mercado afuera sobre el tema de las elecciones va a seguir. Vas a tener muchísimo ruido. Cristina Eter, digamos, vas a tener todos los fantasmas. Yo no me quedo con esta imagen. El día que le pregunten a Cristina o un candidato del peronismo racional, ¿qué van a hacer con el Fondo Monetario? ¿Y qué van a hacer con los subsidios? Yo me voy a quedar con pochoclos a esperar la respuesta. Y ahí el electorado se va a dar cuenta, pero esto no tienen ni idea. Entonces ya sabemos, y el gobierno está al lado, que sin el FMI no podemos, que con más subsidios no se puede, y el único para eso, que lo haga Macri. Claro. Entonces, ahí es donde yo tengo puesta mi expectativa de que se va a empezar a ver en las encuestas de que Cristina tiene un techo del 30 y pico, y que lo más probable por ahí que Macri raspe y casi pueda llegar a ganar en primera vuelta. Pero bueno, tal vez vayamos a segunda. Diego, un gusto tenerte acá, muchísimas gracias, te seguiremos molestando en otros programas. No hay problema, gracias chicos. Abrazo. Neri, Martín, cerramos de esta manera. Lindo programa. Muy bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Entonces se quedan con Mariano Yese, que se viene con un gran programa. Nos ven a nosotros en Inversor, sábados a las 14 horas. Chau. Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en el Inversor Bolsero.